mezcla de bacanos de corazón. Radio Viva evoluciona. Y ahora es la más bacana. La más bacana. 107.8. Zipaquirá es la más bacana. La más bacana. La más bacana. Te da premios. Solo por escucharnos, reportar tu sintonía y pedir tu canción favorita. Escríbenos al 313-373-5215. 313-373-5215. Bacano chatear con la más bacana. Buenos días, son las 7 de la mañana, 9 minutos en Colombia. Hoy despertamos con la fecha en el calendario 21 de enero del 2026. Cordial saludo para todos ustedes quienes llegan a la sintonía de La Más Bacana en www.lamasbacana.com a través de nuestras plataformas digitales. Recuerden que ustedes nos pueden escuchar también en nuestras aplicaciones que ya pueden descargar totalmente gratis en sus teléfonos. También quienes llegan a la sintonía del 107.8 FM. Saludo cordial a quienes están a esta hora en mesa. Nuestra directora de prensa, Catherine Pedrosa. Muy buenos días, Catherine. Buenos días. Sebastián, y a nuestro invitado de hoy, que ya muy prontico lo vamos a presentar, a dar a conocer. Buenos días para toda la mesa y para los oyentes de La Más Bacana, segunda emisión de este 2026. Sebastián Rosso, nuestro reportero de cabecera. Muy buenos días, Sebastián. Muy buenos días, Simeón. Muy buenos días, Catherine. Y muy buenos días a nuestro invitado. Y también un saludo especial a Diego. Saludo cordial también a nuestro ingeniero multimedia, Diego Cortés, que está atrás del comando de los controles en la producción de video. Cordial saludo para todos ustedes. Hoy, 21 de enero del 2026, fecha impar. La movilidad en la capital de la República. Sebastián, ¿cómo estará hoy la movilidad del sistema de pico y placa en Bogotá? Claro que sí, Simeón, deme un segundo, ya le doy todo el pico y Perfecto, placa. en tanto les actualizamos la movilidad. Aplica la restricción de pico y placa en Bogotá de 6 de la mañana a 9 de la noche. Tenga presente usted, hoy es día impar. Así las cosas, les comento a todos ustedes, para el miércoles 21 de enero podrán circular los vehículos con placas 1, 2, 3, 4 y 5. Es así. Así es, Simeón, esa es la movilidad para hoy. También tenga en cuenta que ya los colegios están nuevamente en marcha, es decir, que el tráfico está un poco complicado y si usted tiene que ir a la capital de la República, salga con tiempo. Sí, señor, pues son temas que vamos a tratar en esta mañana. 7:11, Catherine, hoy tenemos un invitado para que presentemos exactamente de quién se trata y qué es lo que vamos a hablar, porque tenemos muchas dudas para resolver en esta mañana. Así es, Simeón, hace algunos días en nuestras redes sociales subimos un contenido, una información respecto al aumento del salario mínimo. Y pues nos dimos cuenta que nuestra audiencia tuvo bastantes inquietudes alrededor o al respecto de esta temática. Entonces nos contactamos con nuestro especialista Hernán Arias, que es el director general de CIC de Colombia. Muy buenos días a todos, a la mesa de trabajo. Gracias a la emisora por la invitación y un saludo muy especial a todos los oyentes y personas que nos acompañan por todas las plataformas. Don Hernán, un gusto estar con usted en esta mañana. Hay muchas dudas frente al salario mínimo vital, en este caso, muchas preguntas que tenemos en nuestras plataformas digitales. Precisamente usted, contador de profesión, cuéntenos un poco de su experiencia, pues para que la gente entre en contexto de su labor. Claro que sí, nuevamente gracias por la invitación, un saludo para todos. Bueno, les cuento, mi nombre es Hernán Darío Arias Salamanca, contador público, especialista en gerencia y administración financiera, 16 años de experiencia desarrollando esta bonita y a veces tan compleja labor como lo es la contaduría pública. Hace más o menos unos 7-8 años llevamos la experiencia como contador público independiente, asesorando distintas empresas de distintos sectores económicos, de distintos tamaños empresariales, en distintos cargos como contador independiente, auditor externo, revisor fiscal, ayudando a implementar procesos contables, entre muchos de los procesos generales en las áreas contables, financieras, tributarias y administrativas. Entonces ahí
ahí vamos con esta labor. Dudas sobre el salario mínimo, don Hernán. Gracias. Quería que usted dejara, obviamente, sus credenciales presentes para que nuestros oyentes y también quienes están a través de nuestras redes sociales tengan la referencia que la información que les vamos a dar es de una persona totalmente avalada para tratar estos temas. Don Hernán, ¿cómo va el proceso de la implementación del salario mínimo en Colombia por el decreto que dio el presidente Gustavo Petro antes de finalizar el 2025? Ya se negó una tutela, pero hay otras consecuencias legales. ¿Cómo va esto? Listo, sí es importante entender varios conceptos y varios puntos antes de entender qué es el trasfondo del salario mínimo. Históricamente en Colombia, normalmente los primeros días de diciembre empiezan unas negociaciones entre las asociaciones gremiales del país. Entre las más importantes está FENALCO, la ANDI y los más importantes gremios de sindicalistas como tal en representación de los trabajadores. Normalmente, ¿cuál es la idea? Es que en estas negociaciones de estas dos partes se llegue a un acuerdo para fijar lo que es el aumento del salario mínimo de un año a otro. Históricamente, sin temor a equivocarme, en los últimos 30 años, solo en 2 ocasiones se ha implementado el salario mínimo, el cambio de un año a otro, por un consenso entre estas dos partes. Casi en el 90% de los casos, como pasó el año pasado y ha ocurrido en los últimos años, al no haber una negociación y un punto de acuerdo entre ambas partes, pues es el presidente de la República por mandato constitucional quien por medio de un decreto y analizando distintos factores, fija el porcentaje del aumento del salario mínimo. Efectivamente, para el 2026, referente al 2025, el aumento fue del 23,7%, un aumento bastante importante y considerable que empezó a regir a partir del 1 de enero del 2026, ¿sí? Para los empleados que les pagan en sus empresas, en sus empleos como tal, les pagan de manera quincenal, ya en la primera quincena, la que corresponde del 1 al 15 de enero, ya pues recibieron el pago correspondiente a lo que correspondía de acuerdo al aumento del salario mínimo. Efectivamente, como usted lo menciona, por las distintas problemáticas e inconformidades por parte de muchos sectores económicos y empresariales del país, este decreto de salario mínimo, que como les digo es un mandato presidencial, es una facultad legislativa, ¿sí?, constitucional que tiene el presidente de la República, distintos sectores económicos han puesto las demandas, ¿sí?, han interpuesto querellas e inconformidades respecto a este decreto. Hasta el momento, creo, si no estoy mal, hay unas 10 aproximadamente en curso. Ya una de ellas fue negada, ¿sí? Entonces se supone, y según lo que se habla en el sector judicial del país, ya para portar de la primera semana de febrero ya tiene que estar definido si definitivamente el salario mínimo se mantiene según lo que estableció el gobierno, o si definitivamente hay una caída, una reversión, llamémoslo así, de dicho decreto, que hay que hacer una claridad que en el 2016 ya hay un antecedente histórico en el gobierno de Juan Manuel Santos, por medio de unas solicitudes judiciales ante la Corte Suprema de Justicia, si no estoy mal, se dio o se reversó en su momento el decreto que puso en su momento Juan Manuel Santos como presidente para el tema del salario mínimo. Entonces ya hay un antecedente histórico, ¿sí?, judicial. Según lo que dicen muchos juristas especialistas en el tema, es muy difícil que el decreto se tumbe, pero hay una posibilidad. Entonces las empresas y los empleados como tal deben estar muy atentos a esta situación. Don Hernán, pues aclaración total la que usted hace frente a este tema, porque es muy volátil todo lo que se está diciendo en las redes sociales, en la prensa, de un costado del otro sobre la implementación del salario mínimo. Usted nos dice, en próximos días ya tendremos respuestas sobre estas denuncias, sobre todo lo que viene con el salario mínimo. Vayamos al punto, don Hernán. ¿Cómo está discriminado hoy el salario mínimo en Colombia? Listo, perfecto. Importante tener en cuenta que el salario mínimo se compone de 2 conceptos. El básico, que en este caso quedó en 1.750.905 pesos, 1.750.905 pesos, y el subsidio de transporte, que quedó en 249.095 pesos. Ambos suman lo que ya conocemos a grosso modo, que son los 2 millones de pesos, pero importante, primer punto, tener en cuenta los 2 conceptos en los cuales se compone como tal el salario mínimo. Primer punto importante. Segundo punto importante,
quiero profundizar un poco en este tema, el subsidio de transporte, ¿sí? Para algunos escenarios hay algunos empleados que no ganan el subsidio de transporte. Primero, aquellos que ganan más de 2 salarios mínimos no tienen derecho al subsidio de transporte. Está establecido por el Código Sustantivo de Trabajo y distintas normas. Y segundo, hay otra característica, es que si el empleador verifica y comprueba, ¿sí?, que el empleado vive a menos de 700 metros, si no estoy mal, a su lugar de trabajo, diferencia de su lugar de trabajo a su lugar de residencia, el empleador está en la facultad de no pagar el subsidio del transporte, ¿sí? Normalmente, y la mayoría de las empresas, así el empleado viva en la esquina o a una cuadra del trabajo, normalmente lo pagan. Pero la ley avala y faculta al empleador, si verifica y constata que el lugar de residencia y el lugar de trabajo no están a una distancia mayor de 700, 800 metros, tiene la facultad de no pagar ese subsidio de transporte, ¿sí? Entonces, importante tener ese punto o ese aspecto. Ahora, efectivamente, siempre hablamos de lo que el empleador le paga quincenal o mensualmente al empleado. Pero detrás de eso y en un trasfondo de esta situación hay unos valores que aumentan esa carga salarial y prestacional para el empleador, ¿sí?, respecto a lo que le cuesta a un empleado a una empresa en Colombia. Hablamos entonces que el salario mínimo completo con el subsidio de transporte está en 2 millones de pesos, ¿sí? Al empleado se le hace un descuento del 8%. El empleado asume unas deducciones que son dos: 4% por salud y 4% por pensión. Tener en cuenta y hacer la aclaración que este descuento que asume el empleado del 8% se hace no sobre el total del salario mínimo, sino se hace sobre el básico, que es el que estamos hablando de 1.750.000 pesos. ¿Por qué no se hace sobre el total? ¿Y por qué no se toma en cuenta el subsidio de transporte? Porque, como lo digo, para algunos casos el subsidio de transporte no se tiene en cuenta y no hace parte de la carga salarial. ¿Listo? Entonces es importante eso. Entonces, sobre ese descuento que el empleado asume, que serían 70.036 pesos de salud y 70.036 de pensión, el empleador o la empresa tiene que cubrir unos gastos, que son la EPS, que es el 8,5%, que se calcula sobre el básico, que son 148.827 pesos, el fondo de pensiones, que la empresa asume un 12%, son 210.109 pesos. Vamos a hablar de riesgos profesionales. Riesgo 1, que es el más bajito, como ustedes lo saben, dependiendo del cargo del empleado, la ARL obliga a la empresa unos niveles de riesgos, y entre mayor sea el riesgo, pues mayor va a ser el valor que asume la empresa. Hablándolo de cargos administrativos o que no tienen un riesgo, en este caso el mínimo, el valor de los riesgos laborales son 9.139 pesos, y la caja de compensación, que la empresa asume el 4%, serían 70.036 pesos. ¿Listo? Hay otros rubros que son los famosos parafiscales, que son los aportes a SENA, a Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que en este caso son respectivamente el 2 y el 3,2% y 3%, que equivaldría a 35.018 pesos y a 52.527 pesos. Haciendo la claridad sobre estos dos rubros, que algunas empresas no lo pagan porque tienen un beneficio tributario de que si asumen un impuesto que se llama autorretención, que es un anticipo a la renta, que es un tema ya más netamente tributario, pueden excluirse del pago de estos dos conceptos de lo que conocemos como parafiscales, ¿sí? Sí. Los anteriores conceptos son los que llamamos pagos de seguridad social, que son los que mes a mes la empresa hace a las distintas planillas de pago, como lo son aportes en línea, Mi Planilla, La Pila, entre otras cosas. Pero también es importante tener en cuenta que hay otros valores que deben ser tomados en la bolsa. Primero, las vacaciones, ¿sí? Si bien es cierto, las vacaciones se pagan anualmente, en el caso de que se paguen y corresponden a un 50% del salario o 15 días disfrutables de vacaciones, las empresas hacen una provisión mensual. Esta provisión corresponde aproximadamente al 4,17%, quiere decir 73.013 pesos. La prima de servicios, como lo sabemos, corresponde a un salario al año y normalmente en Colombia se paga semestralmente. La mitad de un salario correspondiente se paga más o menos en junio y la otra en diciembre, ¿sí? Aunque se paguen esos periodos,
por temas contables y por temas de provisión se hace mensual. Para las empresas equivale aproximadamente a 166.600 pesos. Lo mismo las cesantías. Las cesantías, así usted se las pague al empleado finalizando el año o se las consigne al fondo de cesantías que tenga cada empleado, lo mismo las empresas tienen que hacer una provisión mensual y equivalen también a 166.600 pesos. Y unos intereses a las cesantías que corresponden a un 1% mensual de esas cesantías o a un 12% si la persona cumple el año trabajado dentro de la compañía, que corresponde la provisión mensual a 19.992 pesos. Hasta ahí vamos, digamos que son los valores que la gente y las empresas dentro de los cálculos generales toma. Hay otro cálculo que casi no se tiene en cuenta, pero es de obligatorio cumplimiento para las empresas, es el tema de las famosas dotaciones, ¿sí? Las dotaciones son obligatorias para las personas que ganan hasta cierto monto más allá del salario mínimo, y la empresa está en la obligación de dar 3 dotaciones al año. Dotaciones, estamos hablando de todo lo que tiene la prenda de vestir, sea un enterizo, sea camisa y pantalón, lo que sea, y las botas en este caso en que las necesite, que sean botas de seguridad. Depende de la situación. Dependiendo del cargo. Del cargo y el desarrollo económico de la empresa. Estamos hablando, sí, tal cual, y dependiendo del cargo de la persona, estamos hablando de un promedio mensual entre 50 y 55 mil pesos que las empresas deben provisionar para el tema de dotaciones. Hablándolo en esos valores, a la empresa le cuesta 3.006.000 pesos, 861 un empleado, ¿sí? Hablándolo mensualmente. Exactamente, teniendo en cuenta todas las provisiones de seguridad social y provisiones de nómina, que son las que conocemos como vacaciones, primas de servicios, cesantías e intereses a las cesantías, ¿sí? Con el descuento que la empresa le hace a los empleados del 8%, 4% de salud y 4% de pensión, estamos hablando que realmente una empresa le cuesta, descontando esos valores, 2.866.789 pesos. En un segundo ejemplo, a las empresas que, como les dije anteriormente, que se acojan al beneficio tributario por pagar una autorretención, que es un anticipo a la renta que se paga mensual, no tienen que incluir dentro de su costo del empleado los parafiscales, que es SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estamos hablando de un costo de 2.919.000 pesos, menos el descuento que se les hace a los empleados, estamos hablando más o menos de 2.779.000 pesos aproximadamente. Sí, puede variar unos pesos más, unos pesos menos, pero más o menos está en este rango. O sea, prácticamente un empresario debería destinar un rubro de 3 millones de pesos, redondeando, haciendo una generalización pues de los costos, de 3 millones de pesos para poderle pagar a un trabajador con el salario mínimo. Aproximadamente, sí señor, ese sería el rango, teniendo en cuenta, vuelvo y repito, hay valores que se pagan bien sea semestralmente como la prima, o bien sea anualmente como las cesantías o intereses de las cesantías, pero por práctica y norma contable las empresas tienen que provisionar mes a mes. Listo, don Hernán, bueno, Simeón. Y pues entremos en materia en cuanto a desglosar todo esto que nos acaban de decir. Correcto. O sea, en pocas palabras, vamos a ponerlo en palabras de parroquiano. Entonces, para eso nosotros hemos estado pendientes de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, de TikTok, y tenemos muchas preguntas que resolver. Hay algunas preguntas que se refieren a las horas nocturnas, como por ejemplo esta. Dice, Nena Becerra nos comenta, una pregunta: si entro a trabajar de 12 de la noche a 8 de la mañana, ¿cuánto sería mi sueldo? ¿Me pueden ayudar? Listo, entonces importante esa pregunta, porque recuerden que en los últimos años, desde que está el gobierno actual, ha habido una reducción progresiva de la jornada laboral, ¿sí? Para este año, hasta el 14 de junio del 2026, la jornada laboral va hasta las 44 horas semanales, ¿sí? A partir del 15 de julio, si no estoy mal, 15, ya les confirmo, sí, 15 de julio, y hacia adelante la jornada laboral se reduce a las 42 horas semanales. Primer punto importante, entonces, una persona semanalmente tiene que trabajar hasta el 14 de julio 44 horas semanales, después del 15 de julio 42 horas semanales. Lo que se trabaje después de esa jornada laboral se consideran horas extras. Entonces, primer punto importante. Segundo punto importante, la jornada laboral como tal va desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche para que se considere jornada laboral diurna.
¿sí? O sea, a partir de que la persona trabaje desde las 7 de la noche, ya estamos hablando de horas nocturnas, sean las básicas o sean extras dependiendo del caso. Atendiendo a la pregunta de la persona, entonces es importante tener en cuenta que la hora ordinaria en el 2026, como tal, laborando de 6 de la mañana a 7 de la noche, teniendo en cuenta, pues obviamente la jornada laboral de las 44 horas y después del 15 de julio de las 42 horas, estamos hablando que la jornada ordinaria estamos en 7.959 pesos. La jornada o la hora ordinaria nocturna, que desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, estamos hablando de 10.744 pesos. Hora extra diurna, ¿qué se puede entender o tomar como una hora extra diurna? Importante porque a veces la gente confunde por no tener el conocimiento o claridad respecto a las jornadas y a los tiempos. Una hora extra diurna es cuando usted entra, no sé, a las 7 de la mañana y sale a las 5 de la tarde y durante la semana cumplió más de las 42 o 42 horas semanales que establece la norma, ¿sí? Pero trabaja dentro de la hora diurna que está hasta las 7 de la noche. Si usted trabajó más de esas 42 o 44 horas semanales, dentro de esa jornada diurna ya se toma como hora extra diurna, que está en 9.948 pesos con un recargo de 1.989 pesos. Ahora está la extra nocturna. ¿Por qué hablamos de hora ordinaria nocturna y hora extra nocturna? Porque hay personas, por ejemplo, que trabajan de labor de vigilantes. Un ejemplo, ¿sí? O mensajeros o transportadores que trabajan los horarios de la noche. Lo mismo, la jornada nocturna ordinaria va de 7 de la noche a 6 de la mañana. Me pagan como hora ordinaria nocturna. Pero si yo trabajo por encima de las 42 o 44 horas semanales, más dentro de ese horario nocturno, ya se toma como hora extra nocturna, que está en 13.927 pesos, con un recargo, la hora ordinaria, con un recargo de la hora extra nocturna de 5.968 pesos. ¿Listo? Otro punto importante. Una cosa es la jornada diurna o nocturna, extra diurna o nocturna entre semana, que va hasta los sábados, y la otra es la que va domingos, festivos, y en este caso dominicales, ¿sí? Hay personas que lo mismo, su jornada ordinaria pueden trabajar los domingos o unos festivos. Entonces lo mismo, hay una jornada diurna, dominical o festiva, que equivale a 14.325 pesos con un recargo de 6.367 pesos, ¿sí? Una jornada nocturna, dominical o festiva, 17.111 pesos con un recargo, hora extra, de 9.152 pesos. Y ahora, esas horas extras, dominicales o festivas, estamos hablando, en el caso de la jornada diurna, 16.315 pesos, con un recargo de 8.356 pesos, y una hora extra nocturna, dominical y festiva está por 20.294 pesos con un recargo de 12.355 pesos. ¿Por qué es importante? Y yo sé que a veces es demasiada información, pero sí es importante al menos que la gente busque en páginas de internet, que ya con todo este tema del salario mínimo y todas estas actualizaciones se encuentra mucho la información, porque cada caso es específico de acuerdo a la labor, de acuerdo a las horas y de acuerdo a lo que trabajó la persona como tal, ¿sí? Entonces, no es lo mismo una persona que trabaja sus 42 o 44 horas semanales, que trabaja de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde, por ejemplo, contando su hora de almuerzo, a una persona que le mezclan en su jornada laboral eso entre semana, y aparte de eso la pueden poner a trabajar un dominical o un festivo, ¿sí? Entonces hay que hacer un cálculo, hay unas fórmulas establecidas para eso. Entonces cada caso es especial y sería bueno mirarlo respecto a ese escenario, porque esas horas establecidas varían de acuerdo a la hora, si es diurna o nocturna, si es extraordinaria, si es dominical o festivo. Entonces es importante. Don Hernán, en este caso hay una pregunta que también nos envía desde las redes sociales. ¿Cuánto sale el día laboral ordinario para una persona que gana el salario mínimo? ¿Cuánto le vale un día normal
que trabaja sus 8 horas, sin horas extras, lo que le saldría el día neto a un trabajador. Listo, el día neto saldría sin los descuentos como tal del 4%, hablando de los descuentos diarios, estaríamos hablando de 63.672 pesos. Teniendo en cuenta esos descuentos de los que hablábamos ahorita que asume el empleado, que es del 8%, 4% salud y 4% pensión, estamos hablando de un día jornada ordinaria diurna de 8 horas, ¿sí? De 58.574 pesos. ¿Sí? Ese es el valor del día. Exacto, si yo trabajo sin contar horas extras diurnas, ni nocturnas, ni dominicales, digamos, yo cumplo mi labores administrativas, no me piden que me quede más allá de las 42 o 44 horas, la jornada laboral de 8 horas, descontándome ya la empresa el 4% de salud, el 4% de pensión, está aproximadamente en 58.578 pesos. Hay una pregunta constante en las redes sociales y lo pueden verificar ustedes también para que ustedes ingresen a nuestro TikTok, para que ingresen también a nuestra red de Facebook. Ahí están los videos ya colgados. Las personas que trabajan por horas. Las personas que trabajan por horas, que no cumplen, por ejemplo, el tema de las 8 horas diarias, que las contratan para trabajar 3 o 4 horas. ¿Cómo se discrimina esto? ¿A ellas cómo les deben pagar? Listo, efectivamente, por eso digamos, cada vez que hay un aumento del salario mínimo, como explicaba ahorita, se establece un valor de las horas, jornada diurna ordinaria, jornada. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? ¿O qué hacen las empresas normalmente? Primero, generan un cálculo, dependiendo si le pagan quincenal, si le pagan semanal o si le pagan mensual, hacen un cálculo de esas horas, dependiendo de unas planillas y unas bitácoras que tendrá cada empleador respecto a la jornada de cada empleado, y le pagan las horas trabajadas con los descuentos de salud y pensión. Ahora bien, para el tema de prestaciones sociales, o lo que se conoce como pago de la planilla de la seguridad social, desde hace algunos años el gobierno estableció unas características y condiciones, por ejemplo, para las personas que trabajan en servicio doméstico, ¿sí? Muchas empresas o muchas personas contratan a personas para que les haga el tema del aseo en sus casas o oficinas, puede que no todos los días, sino que lo hagan, no sé, lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hablemos de 8 horas, ¿sí? Entonces estamos hablando de que semanalmente estamos hablando de 24 horas liquidadas y trabajadas. Sobre eso se tienen que liquidar esas horas porque cada caso es específico. Ahora bien, para el pago de la planilla de seguridad social, lo que hacen las empresas cuando liquidan la seguridad social en cualquiera de las plataformas de pago que existen hoy en día, deben crear una novedad de retiro que se liquida sobre el salario mínimo, porque no se puede liquidar por ley ninguna planilla de seguridad social menos del salario mínimo, pero se debe crear una novedad que se llama tiempo parcial. ¿Qué quiere decir eso? Para que lo que me cuesta a mí un empleado una jornada completa, que es aproximadamente 550.000 pesos, ¿sí? Yo como empleador que tengo una persona por tiempo parcial, pues no voy a pagar esos 559.000 pesos que me cuesta la planilla de esa persona por el mínimo, sino lo que hago es liquidarla sobre unas horas. Me puede costar 250.000, 150.000, dependiendo obviamente de las horas trabajadas. Entonces, dependiendo de las horas que hay ahorita, entonces vamos a poner, no sé, un ejemplo según lo que dijimos ahorita. Una persona que trabaje 8 horas diarias, que trabaje 3 días a la semana, estamos hablando que semanalmente esa persona va a recibir 175.000 pesos. Sí, en el ejemplo que pusimos ahorita, que la persona trabaje lunes, miércoles y viernes. Sí, la jornada de esas 8 horas, ya con el descuento de salud y pensión, le salen 58.578 pesos. Si trabaja los 3 días a la semana le está saliendo en 175.734 pesos. Y que digamos sean 4 semanas las que trabaje al mes, quiere decir que estamos hablando de un pago aproximado de 702.938 pesos. Eso es lo que va a recibir. Pero en el caso de las personas que trabajan por horas, cada caso es particular, hay que revisarlo dependiendo de la jornada laboral que estuvo en esa empresa, y pues cada liquidación tiene su particularidad como tal. Hernán, también una de las preguntas que llegan de nuestros oyentes es referente al subsidio de transporte. Una persona dice que si puede comprobar que vive a más de 700 metros de distancia, puede solicitar que se le haga el pago de subsidio de transporte. Totalmente, sí, por eso les digo, normalmente las empresas, eso lo establece la norma, ¿sí? Yo como empleado, yo como contador conozco muchas empresas que el empleado puede ir a 2-3 cuadras
¿sí? Vive menos de 500 metros y le pago le pago el subsidio de transporte, todo el salario íntegro como tal. Hay empresas que sí están en la facultad de no pagar eso si comprueban eso, ¿sí? ¿Qué hago yo como empleado? Si yo sé que yo vivo a 20 cuadras, que estoy casi a 1 kilómetro de distancia de mi empresa, ¿sí? Gano el salario mínimo, pero no me están pagando el subsidio de transporte, claro, yo puedo solicitarle, primero preguntarle a mi empleador por qué no me está pagando el salario mínimo. El empleador puede muy seguramente acudir a esa parte de la norma, ¿no? Mira, es que usted vive a tal y tal. Ah, bueno, compruébeme porque según la medición que yo hice, vivo a lo que establece, más de lo que establece la norma, entonces está la obligación, el empleador, de pagarle a su empleado el salario mínimo integral, que en este caso serían los 2 millones de pesos. Sí, pero sí, hay formas de comprobar, digamos que a veces las empresas por evitarse medir, venga, si vive a 5 cuadras, estamos más de los 400, 500, 600 metros, pues venga, le pago su subsidio de transporte íntegro a su salario mínimo. Hay empleadores que sí son muy quisquillosos, meticulosos y a veces cositeros con ese tema y se toman el trabajo de medirlo, ¿sí? De medir una distancia, entonces sobre eso hacen unos posibles cálculos y por eso no pagan el subsidio de transporte. Pero si el empleado considera que no le están pagando su subsidio de transporte, pero vive más de la distancia determinada por la norma, sí puede solicitar a su empleador, primero la explicación y segundo, si considera que no está o le están violando un derecho, porque eso es violar un derecho fundamental respecto al salario, pues solicitar el reintegro de esos valores y que se le siga pagando. Bueno, y ahora entonces vamos con los pensionados. Nos escriben por acá en los comentarios: si soy pensionado con el mínimo, ¿a cuánto equivale mi quincena si no recibo subsidio de transporte? Listo, perfecta pregunta. Entonces, estamos hablando que el salario mínimo básico estamos en 1.750.905.000 pesos. Normalmente al pensionado no se le hace descuento de pensión, porque como su característica lo dice, ya está pensionado, durante toda su vida laboral ya le descontaron, entonces solo se le descuenta en este orden de ideas el 4% por salud, sí, porque ese sí no se puede omitir. Entonces en este caso estamos hablando de un pago mensual de 1.680.869 pesos, y si lo dividimos en dos, estamos hablando de un pago quincenal de 840.434 pesos, hablándolo de los pensionados. Y los pensionados, pues obviamente en el caso de que el señor dice que no recibe subsidio de transporte, sino solo salario básico, se le hace el descuento solo del 4% por salud, entonces recibiría quincenal eso, 840.434 pesos. Don Hernán, en este caso veo también una pregunta muy repetitiva en nuestras redes sociales, exactamente también en TikTok, que habla precisamente sobre la implementación del salario mínimo. Veo continuamente aquí una pregunta, o bueno, no una pregunta, sino una referencia al caso, y es: ¿las empresas están obligadas a aplicar el aumento del salario mínimo al momento? Sí, señor. Recuerden, como lo decía anteriormente, el salario mínimo es una obligación por parte del gobierno generarlo y por parte de las empresas implementarlo. ¿Qué pasa en este año? Que ha habido que está como esa discusión tanto en el aire en la palestra pública respecto al aumento, para algunos justo, para otros desproporcionado, eso ya es otra discusión, pero lo que establece la norma, el salario mínimo es de obligatorio cumplimiento, estén o no estén de acuerdo las empresas, deben implementarlo. Ahora bien, pongamos el escenario de que las empresas lo implementen y de que el 15 de febrero del 2026 salga a última hora la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia tumbó el decreto del salario mínimo. Hay que volverlo a generar. Entonces ya no estaba en el 23,7%, sino quedó en el 15%. Entonces, ahí sí las empresas, ¿qué pueden hacer? Como ya le pagué a mi empleado, por ejemplo, el salario mínimo en el mes de enero, o las 2 quincenas de enero, o mensual, o como sea el pago para cada ejemplo, si tumban este decreto y se reduce esa tarifa, el empleador está en el derecho de descontar ese pago de más que hizo en el primer salario del primer mes del año,
respecto al cambio legal que hubo y descontarlo en el pago de la segunda quincena o el segundo salario en el mes de febrero, ¿sí? En el caso de que sigan firme y no tumben por ninguna instancia judicial el tema del salario mínimo, las empresas están obligadas a las personas que ganaban el salario mínimo, que era 1.423.500, salario básico 200.000 pesos, subsidio de transporte en el 2025, a aumentarlo según las características y condiciones a los 2 millones. En el caso de que el empleado, no soy abogado, pero dentro de las leyes lo establece, si el empleado siente que se le está vulnerando ese derecho, está en todo el derecho, ¿sí?, constitucional y legal, de primero hacerle la reclamación porque hay un debido proceso y un conducto regular en todas estas situaciones, de hacer el reclamo al empleador y en el caso que no, si lo considera necesario, pues obviamente acudir a las instancias judiciales que él crea pertinente. Pero respondiendo a la pregunta, sí, las empresas están obligadas por mandato, por ley constitucional, laboral, a pagar el salario mínimo según lo que establezca el gobierno, porque pues es lo que está establecido en la norma. Bueno, a través de los comentarios hemos visto diferentes áreas de todo lo que conlleva en lo del salario mínimo, a quienes afecta, a quienes aporta, aquí y allá. En cuanto a las personas que están en el ejército, los militares, ¿cómo se maneja este tema? Listo, los militares hay una particularidad también, porque es un régimen especial, muy diferente al régimen laboral ordinario. El gobierno actual, recuerden que para los que, ahorita los que ganan el salario mínimo, si no estoy mal, antes eran los soldados profesionales, ganaban un salario mínimo. Hasta hace unos 3 años, 4 años, antes de que estuviera este gobierno, a los bachilleres o que prestaban el servicio, tanto en la policía como en el ejército, y hablemos de cualquiera de las Fuerzas Armadas de Colombia, no se le pagaba el salario mínimo. A partir de este gobierno, a esas personas que son bachilleres y que están prestando el servicio, se les está pagando el salario mínimo como tal, que en este caso aplicaría 2 millones de pesos con todas sus condiciones y características. De ahí para adelante tengo entendido que a los patrulleros y soldados profesionales, que son los que menos ganan, hablando del ejército y la policía, ganan un poco más del salario mínimo. Entonces ya los aumentos y las liquidaciones pues tendrían que ser diferentes, ¿no? En el caso, vuelvo y le repito, desconozco porque sé que el tema laboral para las Fuerzas Armadas tiene unas condiciones, unas primas, unos beneficios especiales y diferentes al régimen laboral ordinario, pero digamos, en el caso de que la persona gane por la profesión que tenga en el ejército el mínimo, claro, va a tener el derecho y la respectiva Fuerza Armada, sea ejército, sea armada, sea fuerza aérea, sea la policía, está en la obligación de pagarle a esa persona como tal el salario mínimo. ¿Por qué? Porque más allá de que estemos en un régimen diferente, los derechos laborales y salariales cobijan a todos los ciudadanos. Y es un derecho que está pactado y estipulado en la Constitución Política de 1991. Fernán, una también de las preguntas que llegan a través de las redes sociales es acerca de qué pasa cuando la temporal no pagan los días hábiles, una liquidación según porque la empresa no le han pagado. ¿Qué pueden hacer? Lo que pasa es que el tema de las temporales es bastante complejo porque cuando se terceriza por medio de una empresa un empleo mediante una temporal, ¿sí? Que hay temporales que son muy serias y son muy cumplidas en los pagos a sus empleados, hay otras que desafortunadamente, y es un común denominador muy frecuente en Colombia, hay temporales que son las que se conocen como temporales de garaje. Y perdónenme la expresión, le toman mucho el pelo a esos empleados porque sacan esa excusa, ¿sí? Pero si a mí una temporal para desarrollar una labor me contrata para cumplir una labor en un cliente que ellos tienen, yo tengo el derecho a recibir todo lo de ley. Y si la temporal me dice, venga, no le pago porque el cliente no me pagó, no es culpa del empleado, es culpa de la temporal que no se provisionó y no tuvo un colchón financiero y económico y un punto de equilibrio, llamémoslo así, para suplir y poder tener en cuenta esa posible novedad o contingencia que se tenía que presentar. Entonces, respondiendo a esa pregunta, sea que yo esté en una temporal, sea que yo esté en una empresa o lo que sea, si yo tengo un contrato laboral definido con un salario mínimo, con todas las prestaciones de ley, sea el caso que sea, tienen la obligación a mí de pagarme mi salario, mis prestaciones sociales, y en el caso de que me liquiden porque se me acabó el contrato, porque lo que sea, tengo el derecho como empleado a recibir mis provisiones y mi liquidación de nómina, que son vacaciones en el caso de que no las haya disfrutado dependiendo del periodo, prima, dependiendo si me las deben o no, cesantías e intereses a las cesantías.
Entonces, sí o sí, sea temporal o no, digamos que el tema de la excusa de que es que no le pago porque no me han pagado, es una excusa desafortunadamente frecuente, pero al final no es una excusa. Porque tengo yo sí o sí, sea temporal o sea cualquier empresa, la obligación de pagarle a ese empleado las obligaciones de ley que como empleador tengo hacia esa persona. Bueno, Don Hernán, Catherine, qué pena. Sí, Tengo, sí, aquí siga, tranquilo. tengo aquí algo que me provoca y que no lo tenemos en cuenta. Y mucha gente, son muy pocas las personas que reciben esto. Pero me están preguntando acá en la red social de TikTok, ¿cómo queda el salario integral? Listo, O sea, perfecto. con el tema del salario mínimo, ¿eso lo afecta, no lo afecta? ¿Cuánto recibe una persona que le hacen contrato con el salario integral? Listo, Ya Sa- veo muchas personas que han preguntado por eso acá. Vale, tranquilo. El salario integral normalmente, y hablándolo como se dice coloquialmente, es para un tipo de empleos y personas que requieren un nivel gerencial o un nivel de especialidad por el cargo y por las funciones. Para el 2026, el salario mínimo integral quedó en 22.761.765 pesos. ¿Sí? Es aproximadamente 13 veces el salario mínimo básico que está el 1.765.000. Entonces, normalmente el salario mínimo integral tiene un aumento. A veces no es de la misma proporción del salario mínimo, pero sí tiene un aumento año tras año. Pero lo que le digo, normalmente son para casos de gerentes de multinacionales, comerciales que ganan un valor muy alto por el tema de las ventas que hacen y unos casos laborales y contractuales muy específicos que realmente la vez pasada inclusive vi un porcentaje que para el total de empleados que hay en Colombia, los empleados que ganan un salario mínimo integral, fuera de que sean políticos, de que estén como afiliados al tema político, al tema judicial de grandes ligas, corresponde más o menos a un 2 o 3% del total de la carga o el total de los empleados en Colombia. Pero sí es importante decirlo que sí aumentó para el 2026, quedó en 22.761.000 pesos. Aparte de las deducciones normal que le hacen a un empleado del salario mínimo, que es del 4% de salud y 4% de pensión, las deducciones para este tipo de empleados les hacen unas retenciones en la fuente, ¿sí? Un tema que se llama factor prestacional, un bono que se les descuenta es un fondo de ahorro pensional, si no estoy mal. Entonces tienen unos descuentos por el nivel y el volumen del salario, tienen unos descuentos mayores, que digamos comparándolo frente al salario mínimo normal, no es muy diferente o es muy grande la diferencia, o es diferente los valores como tal y descuentos que se le puedan llegar a hacer. bueno, y ante estas multinacionales y empresas de gran flujo laboral, nos dan otro comentario. Una multinacional farmacéutica me pagaba 230.000 pesos más del mínimo en el 2025. Ahora nos aumentó solo 90.000 pesos y quedamos ganando 22.000 pesos más el mínimo. Listo. Importante esta pregunta para que la gente lo tenga claro. ¿Qué establece la norma? En este caso estamos hablando del salario mínimo que llega hasta los 2 millones de pesos teniendo en cuenta el subsidio de transporte. La norma no es muy clara. La persona que gane más del salario mínimo, las empresas no están obligadas a subirle, primero, no están obligadas a subirle el salario. Primer punto, ¿sí? Ahora bien, ¿qué dijo la norma o qué ha dicho la Corte Constitucional en varias ocasiones, en muchas ocasiones? Venga, para que no haya una discriminación de aumento de un empleado frente a otro, ¿qué dice la Corte Constitucional? Es importante que en este caso de las personas que ganan más de un salario mínimo, estamos hablando más de 2 millones de pesos, haya un consenso o un punto de acuerdo entre el empleador y el empleado para que la empresa le suba algo. Puede ser normalmente, y lo que aconseja la Corte Constitucional es que se suba lo que subió o en lo que quedó el IPC o la inflación, que para el 2025 cerró en el 5,10%, ¿sí? Pero respondiendo a esa pregunta, si la persona gana más del mínimo, la empresa está en la facultad, bien sea de no subirle el salario, pero normalmente eso no pasa, y en ese caso lo que hace es subirle un porcentaje que en muchos casos se toma o se pacta sobre el IPC, que en este caso es el 5,10% para el año que cerró el año 2025.
Pero entonces no está en la obligación. Una persona que gana más del salario mínimo, la empresa no está en la obligación de subirle. Y siempre que sube, no lo hace en la misma proporción del salario mínimo, más aún cuando la diferencia entre el aumento del salario mínimo y lo que cerró el IPC fue tan grande, normalmente lo toman sobre el IPC. Hernán, otra de las preguntas que siguen llegando también a través de nuestras redes sociales es de una persona que tenía un contrato a término indefinido. Ella trabajó más de un año y le finalizaron el contrato el 15 de enero de este año. Dice que en la liquidación se lo hicieron con el salario del 2025. ¿Qué puede hacer en ese caso? Listo, importante, si la liquidación o él dejó de trabajar, así hubiese sido el 1 de enero del 2026, la norma establece que la empresa debe tomar la liquidación sobre el salario mínimo o el salario que tenía al momento de que fue despedido o se le acabó el contrato. Entonces tomemos el ejemplo de que la persona ganaba el salario mínimo, trabajó hasta el 15 de enero, según lo que establece la ley, el salario era de 2 millones de pesos, tomando en cuenta el subsidio del transporte. Entonces sobre este valor se le tienen que hacer sus liquidaciones respectivas como vacaciones, primas, cesantías e intereses a las cesantías. Entonces si la persona ve que le disminuyeron la liquidación porque le están tomando sobre el valor del año anterior, en este caso puede primero, como lo decía anteriormente, por el conducto regular, solicitar una explicación y un detalle de por qué le están pagando sobre el salario mínimo anterior. Y en este caso, si la empresa lo cree conveniente, lo ajusta, y si la empresa sigue, hablemoslo popularmente hablando, enfrascada o enranchada de que no, sobre el salario mínimo anterior, pues el empleado está en el deber y en el derecho de acudir a las instancias legales. Normalmente, ¿qué hacen los empleados o qué recomienda uno? Primero vayan a la oficina de trabajo. Aclarando algo, la oficina de trabajo es un centro de conciliación. La oficina de trabajo no obliga a las empresas a cumplir la norma, ¿sí? O sea, sí. La oficina de trabajo lo que busca es que ambas partes, empleador y empleado, sobre unas diferencias que hay por temas de salario, despido sin justa causa, pago de no prestaciones, lleguen a un acuerdo y dependiendo del escenario que se evalúe por un especialista o un profesional de la oficina de trabajo, que lleguen a un acuerdo y se eliminen esas asperezas y se arreglen. En el caso de que definitivamente la empresa diga, no, yo no le voy a pagar porque X o Y motivo, hasta ahí llega la oficina de trabajo, porque muchas veces la gente piensa que la oficina de trabajo obliga a las empresas. No, la oficina de trabajo es un centro de conciliación. Ya si la persona ve que le están vulnerando sus derechos, le están violando sus derechos, ya tiene que acudir a un juzgado, que ya sí es la que obliga, condena y sanciona a alguna de las dos partes dependiendo de las faltas y omisiones que hayan habido. Doc, para cerrar ya este tema de las dudas que tenemos, hay algo que nos queda ahí en el tintero y es los contratos por prestación de servicios. En esto que pues se ve mucho con las administraciones públicas, quienes los contratan por prestación de servicios, ¿cómo les queda a ellos el tema del salario mínimo? Bueno, uno de las banderas de gobierno, de las banderas de campaña del gobierno actual, fue acabar con los famosos contratos de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que muchas empresas en Colombia, inclusive las públicas, pero hablemos de las privadas, utilizan estos contratos de prestación de servicios que tienen unas condiciones y unas características especiales, los usan para hacérselo a un empleado, ¿sí? O hacérselo firmar, haciéndole cumplir unas funciones y unas características que no van encerradas dentro de este contrato de prestación de servicios, pero que sí la amarra a hacer unas funciones que no debería. Ponemos un ejemplo, un contrato de prestación de servicios habla específicamente que la persona tiene que cumplir unas funciones específicas, ¿sí? Por eso se llama prestación de servicios. Y sobre esas funciones específicas, si el empleado considera que lo puede hacer 3 días a la semana, la ley lo avala. Hablemoslo ahí de lo que habla tácitamente la norma. Ahora bien, ¿qué han hecho muchas empresas para librarse de ese tema? ¿Sí? Listo, yo le hago un contrato de prestación de servicios, pero usted me tiene que cumplir horario, usted me tiene que hacer unas cosas establecidas que no están relacionadas en lo que habla la norma tácitamente con respecto al contrato de prestación de servicios. Y un punto importante, el tema del pago de las prestaciones sociales por parte de las empresas. ¿Qué dice el contrato de prestación de servicios? Que los empleados, si se pueden decir así, están obligados a pagar su seguridad social. Está bien, pero bajo unas características. Entonces yo como empleador, para zafarme y volarme por el derecho a la norma, digo, usted me va a cumplir horario, me va a cumplir unas funciones relativas o específicas a su labor, pero
yo no le voy a pagar sus prestaciones sociales porque le tengo un contrato por prestación de servicios. Entonces, explicando todo esto, el gobierno quiere, o sea, digamos, está como en la pelea, ¿sí?, de querer acabar este tema del contrato de prestación de servicios. Ya hay una preaprobación dentro de la reforma laboral que se aprobó el año pasado, precisamente para acabar con esto. Entonces, si a una persona la tienen por contrato de prestación de servicios, téngalo usted en cuenta que no está en la obligación de cumplir una jornada ni un tiempo laboral como lo establece la norma a un contrato ordinario. Y si usted ve que se le están violando unos derechos, está en toda la obligación, en todo el derecho de reclamar e ir a las instancias judiciales, ¿sí? Entonces, el contrato de prestación de servicios normalmente se establece en algunos casos sobre el salario mínimo, pero por ser contrato de prestación de servicios, si yo estoy o estuve en el 2025 por un contrato de prestación de servicios y pasé al 2026 por el contrato de prestación de servicios igual, la empresa, entre comillas, no está obligada a subirme lo que subió el salario mínimo para los contratos ordinarios. Entonces, este contrato de prestación de servicios sí es importante cogerlo, como dice el dicho, con pinzas, porque la verdad muchas empresas se han aprovechado de él para omitir o dejar de pagar, y llamémoslo como se dice, violarle muchos derechos a los empleados escudados en estos contratos que en lo personal a mí sí me parece que deberían acabarse, porque para los empresarios se volvió una alcahuetería y abusan realmente del empleado. Entonces no están en la obligación. Si yo me ganaba el mínimo en este periodo por un contrato de prestación de servicios, la empresa no está obligada a subirme el mismo porcentaje. Puede subirme lo que quiera o inclusive no subir. Este tema tiene mucho de extensión definitivamente. Bastante, se nos quedó mucho en el tintero, la tendríamos verdad. que hacer otro espacio precisamente para poder aclarar más dudas. Quienes están llegando a nuestra plataforma en TikTok, quienes están en Facebook, gracias por estar con nosotros también y todos los comentarios que nos han dejado. Van a tener ustedes la posibilidad también de ver este contenido. Lo vamos a subir, lo vamos a publicar también en nuestra plataforma de Facebook. En este momento estamos transmitiendo por TikTok. Don Hernán, muchísimas gracias. Quedan muchísimas dudas, pero algunas de ellas y las más generales han quedado resueltas. Este contenido, vuelvo y se lo repito, va a quedar también como clips en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, y pues esperemos cómo avanza todo este proceso. Al inicio de la entrevista lo estábamos diciendo, hay unos temas legales que está enfrentando el aumento del salario mínimo. Esperar si continúa, si queda en firme. En estos días la Corte tendría que dar una respuesta llana y certera a este caso del aumento del salario mínimo decretado por el gobierno nacional. Esperar si se cae o continúa. Ya usted nos hablaba, nos comentaba que hay un antecedente jurídico ya en el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2016, donde se tumbó uno de esos decretos. Entonces, pues muchísimas gracias, don Hernán, por estar con nosotros. Claro que sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Igual, pues estamos atentos a las preguntas que tengan las personas. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales, 6C Colombia. Somos una empresa que, como lo decíamos al inicio, presta servicios profesionales en las áreas contables, financieras, tributarias y administrativas. Asesoramos a empresas y hasta personas naturales, entonces con el mayor gusto lo que puedan necesitar, estamos a la orden. Y gracias por la invitación. A usted, don Hernán, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana, 1 minuto en Colombia. Hoy el calendario marca 21 de enero del 2026. Un tema muy álgido, un tema que tiene mucho de extenso como también de profundo. Y lo estamos aclarando aquí en el magazine informativo de La Más Bacana. Hay otras noticias con las que vamos a tratar esta mañana y continuamos con un auge completo y total, como lo es el ingreso de los estudiantes a sus labores educativas, los maestros también. Hay una pregunta que ronda y es las diferencias que tenemos entre los colegios públicos y privados. Hay datos sobre esto. Hay una implementación incluso coordinada sobre este tema a nivel nacional. Hay muchas personas que tienen dudas sobre cómo realmente funciona un colegio público, cómo funciona un colegio privado. Les hago una pregunta aquí a los integrantes de la mesa, Caterina y Sebastián. ¿Han Cuéntame. estudiado ustedes en colegio privado?
Sí, señor. Sí, señor. Sí, ¿cómo es el tema del colegio privado dentro del colegio privado? Bueno, pues si nos ponemos a ver, siempre ha habido un cambio bastante interesante dependiendo de los años y la generación que sea uno, pero pues obviamente sabemos que las condiciones en un colegio privado pues están ciertamente más definidas, ya tiene un calendario, tiene como un cronograma que se ciñe mucho a lo que tiene que ver con la rectoría y la cabeza del colegio. Cambio, pues los colegios públicos sí se ciñen más a las normas que brinden directamente desde las alcaldías, desde las gobernaciones, y pues vemos que también se ve la diferencia, ¿no? En cuanto a las aulas, en cuanto a muchas cosas que ustedes pueden ver hoy en día. Claro, la educación ha cambiado bastante. Hoy en día la educación pública tiene un mejor soporte y tiene una mejor calidad que hace muchos años. Y pues lo digo desde mi experiencia. Yo estudié en un colegio público unos años y después pasé a un colegio privado por lo mismo, porque sentía que la calidad no era la misma, que la frecuencia con la que uno asistía, como la solidez de la calificación no era tan estricta como si lo fue al pasar a un colegio privado. Lo estoy diciendo, esto será hace unos años atrás. Catherine, su experiencia en el tema del colegio privado. Pues por mi parte yo toda la vida estudié en colegios privados. Es un poquito interesante verlo desde ese punto de vista, ya que lo menciona Sebastián, porque pues como uno todo el tiempo estuvo en la parte de colegios privados, uno nota esas diferencias, sobre todo en cuanto a las herramientas educativas. No son los mismos accesos para unos que para otros, se nota un poco las diferencias, eso también genera roces entre las mismas instituciones. Yo viví de alguna manera esa experiencia entre roces entre instituciones educativas, pero pues realmente en cuanto a organización, herramientas educativas, jerarquías y esa forma de relación estudiante-maestro o docente, sí es un poco diferente en ambos ámbitos. Y en cuanto a las partes de educación privada, son un poco más personales, no son tan usted es docente, yo soy estudiante, no, sino intentan ser un poco más familiares, más amigables. En los términos también del trabajo, de la relación entre padres de familia, profesores, ¿cómo vieron ustedes eso? Pues en ese caso, como la mayoría de padres de familia eran empresarios o tenían acceso a trabajos relevantes, por decirlo de alguna manera, digamos que los contextos eran bastante cordiales y respetuosos. De cierta forma se implementaba también ese momento de jerarquías. Obviamente lo que era la parte de padres de familia como tal, este grupo que forman los padres de familia, tiene una gran importancia, una gran influencia en la toma de decisiones para las instituciones, en el caso de los colegios privados. Sebastián, ¿en qué lugar usted estudió? ¿Aquí en Zipaquirá, en Bogotá? Sí, señor, les cuento acá a los oyentes y al equipo de trabajo. Yo estudié aquí en Zipaquirá, tuve la oportunidad de estar en un colegio técnico de acá del municipio, en donde era totalmente diferente. Yo tenía que asistir, yo estudié en la jornada de la tarde y en horas de la mañana tenía que ir a la parte técnica. Es decir, sí, que tenía que estar en las dos jornadas recibiendo una capacitación técnica en la mañana y la educativa en la tarde. Ya esto pues cambió, hoy en día ya no se está manejando de esta forma, por lo que le decía, siento que anteriormente como que era un poco más rígido, como que usted veía más compromiso cuando usted tenía que asistir a su aula de estudio, porque como le digo, sí, bueno, yo estudiaba en la jornada de la tarde, pero tenía que asistir en la mañana a ver mi parte técnica. Bueno, Sebastián y Catherine, oyentes también del espacio Magazine Informativo en la mañana, son las 8:06, hoy es 21 de enero del 2026. Estamos en contacto precisamente con una profesional en el medio de la educación. Hablamos con Diana Rodríguez, invitada en esta mañana. Ella es normalista, ella es licenciada, especialista y magíster en educación. Quien nos atiende a esta hora precisamente, ella tiene una particularidad. Tiene la experiencia del trabajo en el colegio privado y en el colegio público. Diana, cordial saludo, bienvenida a los micrófonos de La Más Bacana. Muy buenos días. Muy buenos días, Simeón, ¿cómo estás? Bien, gracias Diana por atendernos en esta mañana. Precisamente nosotros estamos tratando temas que involucran mucho el ingreso de los estudiantes en estas jornadas, el ingreso para el 2026. Usted tiene la experiencia en el trabajo del colegio público y en el trabajo del colegio privado. Una pregunta necesaria y radical es,
las diferencias que hay estructuralmente entre el colegio privado y el colegio público desde su parte. Usted en este momento es coordinadora de un colegio público. ¿Cómo lo ve usted, ya que fue también coordinadora de un colegio privado? Bueno, Simeón, verdaderamente pues en los dos campos me he desempeñado. Pues hay como unos pilares fundamentales en el tema y empieza por costos. Tú sabes que pues en un colegio privado para que un estudiante ingrese, pues tiene que tener una matrícula, una pensión, unos criterios que el colegio tiene de acuerdo pues a su ranking municipal, nacional y a lo que le ofrece. Pues en el colegio público pues es gratuidad, todos los estudiantes pues no tienen que pagar para matricularse, ni tienen que tener una entrevista, ni un protocolo como se exige en un colegio privado. Entonces ahí empieza a radicar como la diferencia. Tenemos pues poblaciones muy diferentes en un colegio privado, tenemos poblaciones pues que tienen la economía para poder pagar. En los colegios públicos pues tenemos de toda población, desde un estrato 1 hasta pues el estrato que maneje la población donde trabajemos. Es uno de los primeros como pilares que tenemos. El calendario. Sí. Si saben, pues los colegios públicos pues manejamos siempre el calendario A, que va pues de más o menos mitad de enero a finales de inicios de diciembre, primera semana de diciembre. En los colegios privados manejan los dos calendarios. Hay colegios privados que son A y calendario B también. Generalmente los colegios calendario B pues son los que más costos tienen, porque tienen convenios internacionales y cosas así. Tenemos también un tema fundamental, que es la infraestructura. Uh-huh. Pues en los colegios privados, de acuerdo, pues lo manejan más hacia una empresa, pues hacia sus recursos. Tenemos pues en ese campo, pues ellos tienen más hacia la economía, digámoslo, de ingreso a internet, computación, laboratorios, infraestructura. En cambio, pues en el privado, pues somos ya de recursos del gobierno. Entonces tenemos que acoplarnos, en el público, perdón, tenemos que acoplarnos a ese proceso. Entonces, pues tenemos un 40% más o menos de infraestructura y acceso a estos medios. El internet, pues es más limitado. Cosas como esas. Claro, Diana, en términos generales, la diferencia del trabajo de pedagogía, es decir, la forma de enseñar, cómo se aplican los métodos pedagógicos, ¿hay mucha diferencia entre lo público y lo privado? ¿Usted que lo ha vivido? Bueno, puede radicar desde la planeación, digamos. Generalmente en un colegio público se trabajan 6 horas. Un colegio privado pues generalmente tiene una jornada más completa, que es de 7 a 3. Entonces tienen algunas optativas o profundizaciones o tienen algunos programas que de pronto eso hace que pues de pronto fortalezcan su proceso y tengan de pronto mejores resultados, porque si ustedes saben, pues en Colombia tenemos 32 puntos por encima, digamos, los colegios privados de los públicos. Entonces, pues ahí está en que radican, en que pueden generar otros programas, en que la capacidad económica les da para eso. En los públicos, pues tenemos las mismas, porque si ustedes ven, nos dan el mismo cronograma, digamos, 40 semanas. Tenemos las mismas, generalmente las cátedras, depende del enfoque del colegio, digamos, hay técnicos, hay pedagogos, hay otros que tienen dos enfoques, para que los estudiantes puedan salir tanto académicos como técnicos. Entonces también depende del enfoque de la institución. También depende pues del proceso de los docentes. Tenemos docentes, digamos, que nos pasa de pronto ahorita en el público, a veces falencias de que no nombran el docente, entonces quedan esa falencia ahí de los estudiantes de pronto también. Pues son así, pero en temas de planeación, tanto en privado como en público, se tiene que hacer como la planeación muy lineal. Diana, muy buenos días, le habla Catherine Pedrosa. Pues yo quisiera saber exactamente para este 2026, ¿cuáles son los retos que enfrentan actualmente las instituciones educativas? ¿Me puedes repetir? Es que se te escucha entrecortado, qué pena contigo. ¿Cómo está? Muy buenos días, le habla Catherine Pedrosa. Yo quisiera saber para el 2026, ¿cuáles son los retos que van a enfrentar este año las instituciones educativas? Bueno, buenos días, Catherine. Uno de los retos más grandes es el tema pues
personal. Ustedes saben que la natalidad ha bajado, tanto en público como en privado nos enfrentamos a que tenemos pocos estudiantes en la base, que es preescolar, los transiciones. Hemos pasado de tener 30 estudiantes por salón a tener 15, 16 estudiantes en preescolar. Entonces, uno de los retos es el tema de la población. Entonces, a mirar, digamos, cómo suplimos el tema, porque ustedes saben, cada docente tiene un límite de niños. Entonces, si se baja la población, pues se empiezan los movimientos de los docentes. Otro tema, pues a nivel, el tema de la tecnología. Saben que pues ahora se maneja la tecnología y hay espacios donde pues el docente tiene que manejar este espacio para involucrarla, no hacerla a un lado, porque pues estamos en una época tecnológica, involucrarla en su clase, hacer que los estudiantes aprendan de ella, pero tampoco que se distraigan con ella, porque muchas veces, ¿qué pasa? No le pongo cuidado a mi profesor, ¿por qué? Por estar en el celular, porque pues hay leyes que nos prohíben a veces quitar celulares o hacer decomisaciones, o como pasa de pronto en algunos colegios privados que sí no aceptan el ingreso del celular. Son cosas como esas. También estamos ante la convivencia, son retos que enfrentamos. Hay niños, ustedes saben que el tema socioemocional es un tema fuerte en este proceso. Tenemos niños con más temas conductuales, entonces son retos que se afrontan en el aula. Entonces no manejamos ni uno ni dos, manejamos 30, 35 más en el área bachillerato, hasta 40 en un aula. Entonces son retos que los docentes afrontan en esos procesos. En las últimas horas el presidente dio a conocer como ese ideal, ese deseo de que las instituciones educativas, independientemente de cuáles fueran, públicas o privadas, tuvieran acceso a la parte de psicología. Ese acceso entre estudiante y psicología, ¿cómo se puede ver reflejado actualmente? ¿Acceso a la parte de qué? A la parte de psicología. Sí, bueno, eso es importantísimo, porque si me preguntas en este momento, trabajo en un colegio donde hay 1.100 estudiantes y tengo una orientadora escolar. Entonces, a veces el trabajo de la orientadora, por más que ella quisiera atender a toda la población, no es posible. Entonces, sí, en ese trabajo sería fabuloso tener varias personas que apoyaran el proceso convivencial y más familiar, porque pues ahora no tenemos una familia nuclear o esas cosas, tenemos que apoyar desde casa los procesos. Diana, muy buenos días. Usted está hablando referente a lo que tiene que ver con los retos. Son dos públicos totalmente diferentes, lo que es el público, las instituciones privadas. ¿Cómo se le está dando manejo? Y son los mismos problemas los que los chicos, los jóvenes se enfrentan en una institución pública a una privada. Y adicionalmente también vemos que para este año ya se está habilitando lo que es la educación emocional en lo que se conoce como las pruebas Saber Pro, también en lo que también se conoce como el IFEX. ¿Cómo se están adaptando a estas nuevas prácticas? Y nos puede hablar un poco de estas problemáticas de estas dos instituciones, si realmente son los mismos o son problemas totalmente diferentes. Bueno, pero lo hablo desde mi perspectiva porque en ambas instituciones he manejado la coordinación de convivencia, que es pues donde llega todo el tema de conflictos escolares y procesos personales de las familias. En el colegio privado pues hay muy limitante, digamos, en 5 años que fui coordinadora de convivencia son muy pocos los problemas de pronto que uno se maneja, sí. Digamos, es un poco más lineal. En el colegio público se manejan bastante casos en temas conflictivos, en temas de bullying, de acoso, de todas estas cosas que hay que apoyar a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos de pronto que es un estudiante conflictivo, pero tenemos que ir más allá de qué está pasando, lo que hablaban ahorita de la orientadora, tenemos que tener apoyo siempre, 100% de esos profesionales para que estos procesos no se vean afectados. Pero sí, digamos, son problemáticas diferentes. Puede ser que en el momento afecte la tecnología, afecte el tema de hiperactividad, afecte el tema de pronto lo que les decía del acoso, del bullying, de la manera como yo me estoy relacionando, porque ese es otro problema. Yo vengo de un entorno donde soy hijo único, donde nunca socializo, donde mi mejor amigo es el teléfono y tengo que encontrarme con 30 niños más, pues al comienzo pues es complejo. Entonces es todo un proceso de adecuación. Y Diana, también queremos saber, aparte acá del equipo La Más Bacana, sobre la salud mental, pero no de los estudiantes, sino también de los docentes. ¿Cómo lo han tratado ustedes en una institución pública y en una institución privada? Personalmente, ¿usted prefiere trabajar en lo público o decide quedarse en lo privado? Bueno, en el tema privado, pues generalmente
teníamos bastante capacitación. Digamos, en el colegio donde me desempeñé varios años se capacitaba más o menos 3 veces al año, o cuando se tenía una problemática pues era dialogada. En el tema público pues sí nos han enviado bastantes capacitaciones en el tema tanto socioemocional como de relaciones entre compañeros, porque pues es un ambiente donde pues tenemos varios profesionales, donde el tema tanto somos, digamos, con los padres, con los estudiantes, con nuestros mismos compañeros, entonces sí tenemos que tener fortalecimiento en ese proceso, pero se maneja más con capacitación desde entes externos, con charlas, con mediaciones, y ya pues cuando hay temas más fuertes, pues ya se manejan con los especialistas. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio del Magazine Informativo en esta mañana, por sacar su tiempo. Sabemos que pues el trabajo en el colegio público demanda mucha actividad, mucha presencia, así que pues de parte del equipo de La Más Bacana le agradecemos a usted estar con nosotros en esta mañana y pues muchos éxitos en este año lectivo ya educativo 2026. No, a ustedes muchas gracias. Y de pronto no tocamos un punto clave que de pronto lo quería dejar ahí en el tintero, y es el tema de estabilidad laboral. En el tema de estabilidad laboral, el colegio público, pues somos una estabilidad laboral porque entramos por concurso de méritos y entramos pues por un escalafón, por el título que tengamos, mientras pues en el colegio privado estamos a raíz de lo que se pueda, varía. Hay colegios privados que sí pagan por escalafón, otros que pagan el mínimo, otros que pagan más del mínimo de acuerdo a sus ingresos, y otros que por prestación de servicios o horas cátedra. Entonces también era un tema de pronto ahí que es bueno analizarlo en la diferencia, porque a los docentes es importante ese proceso. Diana, pues profundice en este tema, ya que usted lo toca, pues precisamente. ¿Cómo se forja el tema de lo laboral en lo público y lo privado? ¿Cómo ha visto usted ese cambio después de estar en el privado y pasar ahora al público? ¿Qué es fundamental? Pues su estabilidad laboral y el tiempo laboral y el tiempo familiar. De pronto en el privado uno tiene un poco más de tener que estar en sus horas, lo que les decía, de 7 a 3, hay veces de 7 a 5, depende la profundidad de las áreas y esas cosas. Entonces yo creo que pues el pasar al público nos genera más tiempo para estar en familia, para los hábitos personales y todas esas cosas, y estabilidad económica. ¿Por qué? Porque uno entra con el salario de acuerdo a sus títulos y proceso que ha realizado. En cambio, lo que les decía, pues hay colegios privados que pagan por hora cátedra o por mínimo, o a veces el mínimo, pero con el contrato que se llama, creo que es prestaciones, por prestaciones, que de ese mínimo el profesor tiene que pagar salud y pensión. Entonces es algo que pues en el colegio público, por eso muchos de los que estudiamos desde el normalista, pues aspiramos siempre a los concursos, a pasar, a estar en un colegio público porque hay más estabilidad para nosotros. Lo mismo en el tiempo, digamos, laboral. Nosotros en un colegio privado durante muchos años trabajamos 10 meses, en noviembre pues termina la liquidación del contrato, vuelven en febrero. Y así año a año, entonces no hay como ese tema de vacaciones. Nuestras, digamos, las vacaciones que uno se tomaba en diciembre y enero, pues en sí no era vacaciones, era que uno no tenía su contrato. En el público, pues uno continúa todo su proceso, trabaja hasta diciembre, tiene sus primas, tiene todo ese tipo de cosas. Pues gran diferencia en torno al salario, a la estabilidad laboral y a las condiciones laborales también. Así es. La marca definitivamente está muchísimo más allá en el establecimiento público que en lo privado. Puede que la educación sea muchísimo más enfocada en lo privado, pero pues para el bienestar laboral de los maestros, el público pues les beneficia muchísimo más. Diana, muchísimas gracias. Esa es una gran diferencia. Qué bueno, Simeón, que la tocaste también. Siempre hay que tener el tema de calidad y estabilidad profesional, entonces sí es bueno. Bueno, Simeón, muchas gracias. A usted, mil gracias por estar con nosotros en esta mañana y muchos éxitos, y también por brindarnos esa información, parte de ese conocimiento que usted trae pues en su profesión. Especialista, normalista, especialista, licenciada y magíster en educación. Un abrazo, Diana, muchísimas gracias por estar con La Más Bacana en esta mañana. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Son las 8 de la mañana, 22 minutos. ¿Cómo les ve ustedes el tema de la educación pública y privada? Simeón, es un tema que es bastante fuerte y como yo lo decía, son muchos aspectos en donde uno cambia a la otra referente a la educación. Vemos como que el privado se centra un poco más en darle más contenidos a los estudiantes, pero vemos que también en la parte laboral
no beneficia bastante a los profesores, los contratos son bastante regulares, por no decir que malos, Sí. y en la educación privada pues se le brinda una buena estabilidad a estos docentes. Ojalá se sigan abriendo más plazas para que ellos puedan seguir aplicando, como nos comentaba nuestra invitada. Ellos llegan por méritos, ellos llegan por sus títulos, por sus conocimientos y por su experiencia, y esto hace que tengan una buena condición laboral. Lo malo que también se están pasando en el presupuesto que les llega a estas instituciones privadas, públicas, perdón, y recordemos que no siempre llega una buena cantidad y que no les alcanza para llenar todos los salones, para condicionar todas las aulas de clase. Entonces deberían perfeccionar un poquito más la parte pública para que la estabilidad de estos docentes siga estando buena. Como lo dice Diana, es por concurso, es por mérito, no como los colegios privados, en donde usted puede entrar simplemente por X o Y motivo, por no decirlo así, pero pues su salario no va a ser tan bueno. Sí, realmente lo de las situaciones de las instituciones educativas, independientemente si sean públicas o privadas, es un poco compleja desde cualquiera de los puntos de vista, porque pues ahorita volviendo y retomando el tema del salario mínimo, el aumento afecta a todo. Entonces, en cuanto a lo privado, obviamente los costos fueron bastante elevados, hubo un gran incremento, sobre todo en lo que es la parte de lista de útiles escolares, se vio un incremento bastante alto. Y en cuanto a la parte de los colegios públicos, pues es bastante complejo el tema de buscar un cupo para los estudiantes. A veces se siente como si fuera una guerra campal, una batalla de vida o muerte por buscarle al hijo, a su hija o al menor que esté a cargo, del cual usted esté a cargo. Se ve un poco complejo este punto de la necesidad de buscarle un cupo para que el estudiante continúe sus estudios. Siempre se ve esa lucha de búsqueda de cupos. Por ejemplo, yo hace algunos días, precisamente con la idea de mirar lo de la parte de útiles escolares, estuve mirando esta metodología de búsqueda de cupos a nivel de los colegios públicos. Es muy similar a como cuando uno inscribía las materias en la universidad. Eso era como escoja y a la de Dios, a ver si de pronto salía. Claro, recordemos que antes, cuando yo tuve que ingresar a esta institución pública, tuve que presentar un examen en donde varios de mis compañeros en ese entonces también estaban en las diferentes educaciones públicas y usted entraba por puntaje. Es decir, si usted no tenía un buen puntaje, usted no podía entrar a esta institución pública. O entraba si su mamá, si su abuela conocía al rector y eran amigos. Sí, esa también era funcionaba. otra forma de ingresar. Yo conocía a algunos cuantos que ingresaron de esa forma, pero era como hoy en día las universidades públicas. Usted tiene que hacer un examen, tiene que prepararse, le sacan a usted un tipo IFEX Sí, o a la señor. Universidad Nacional y usted tiene que saber de todo independientemente a la carrera que usted vaya. Pero vea, Sebastián, esos remesones, por llamarlo así, a nivel educativo, son bastante interesantes porque lo ponen a uno activo, lo ponen a uno al día, a buscar, a mejorarse, a cambiar su forma de ser, así como el remesón que estableció el decreto 003. ¿Qué pasó con el decreto? Imagínese usted que con este decreto se le tumba la millonaria prima de servicios a los congresistas. Catherine, un 11 tema millones, que... no, 14. Ay, Dios. 14 millones de pesos. 14 millones de pesos, sí señor. 14 millones de pesos le quitan. Imagínese La esa. noticia de remesón. Oye, a 40 días de elecciones, ¿no? Sí, señor. 40 días A de partir del 20 de julio del 2026, los miembros del Congreso de la República verán una reducción en sus ingresos mensuales a través del decreto 0030 del 19 de enero del 2026. El gobierno nacional dejó en firme la eliminación de la prima especial de servicios, un beneficio que actualmente asciende a los 16 millones de pesos. Imagínese usted Bueno. qué haría Simeón con 16 millones de pesos. Que a mí me pagaran 16 millones de pesos mensuales. Ujú. Imagínese eso. Usted no sabe lo que yo haría realmente. Diga, salir más de una deuda. Sí, no. No, en un mes me estabilizaría totalmente. Es interesante ver cómo en este tiempo han querido, por parte del gobierno, convertirse como en ese buen gobierno o dar la imagen de perfecto gobierno por motivos como este.
darle como ese castigo a los congresistas, lo que siempre había pedido la ciudadanía, de que a los congresistas les estaba quedando todo muy fácil, que simplemente su trabajo era sentarse en una silla, esperar su almuerzo y espichar un botoncito para hacer las votaciones, no era más. Catherine y Simeón, recordemos que este es un tema que se ha hablado de bastante tiempo porque estos sueldos han sido muy altos y cada año, cada periodo siguen subiendo, se les siguen dando más beneficios y usted compara los salarios de otros congresistas de otros países, incluso son mucho más bajos. Esto es una polémica que se ha generado, ya la ciudadanía está diciendo, esta gente se está ganando mucho dinero mensualmente y no vemos en qué se está invirtiendo. Bájenle a estos señores para ver si así realmente trabajan, y muchos de ellos salieron en redes sociales básicamente haciéndose las víctimas, diciendo que 50 millones de pesos no le alcanza a nadie. Imagínese, para la gasolina la camioneta se le quedó varada. Exacto, entonces ahí se genera una polémica porque estamos hablando del incremento del salario mínimo que llegó a 2 millones de pesos, se desató una ola de críticas, que señor, hay que bajarlo, que esto va a quebrar a todo el mundo, pero hay personas que en otro lado se están ganando 50 millones de pesos. Estaban hablando precisamente lo que decía Catherine, que era como un castigo a los congresistas. Yo la verdad a veces, analizando a profundidad, yo no sé si sea un castigo. ¿Por qué? Yo no sé si sea también más bien meritorio, con la brecha que hay entre lo que gana un congresista y lo que gana una persona del común. Pues por eso lo mencionaba Simeón, es que si usted se da cuenta, y pues ciertamente tiende a pasar en todos los gobiernos, cuando nos estamos acercando a este periodo de elecciones electorales, este revuelto de busco tus votos, dame tus votos, aquí, allá, o el llamado tamal de conveniencia, aquí aparece este tamal de conveniencia, donde le dan ese castigo a los congresistas, a los senadores en el bolsillo, que es lo que más les duele. Entonces digamos que desde el punto de vista genérico, que siempre se ha visto, buscan hacer como esa nivelación entre la comunidad, entre la persona común y este sector de lo privado, de lo público. Entonces digamos que eso es algo que siempre se va a ver todos los años. De alguna manera, este año se vio así, les tocaron el bolsillo. Este año les tocaron el bolsillo de los congresistas. Estaba mirando aquí el tema y dice un texto de parte de una de los medios de comunicación más importantes a nivel nacional. Dice que un congresista gana aproximadamente 48 millones de pesos brutos mensuales, que componen una asignación básica, un neto cercano de 31 millones de pesos. Lo tengamos en referencia, ¿no? Mucho dinero. Sí, de todas formas, a pesar de este recorte, sigue siendo mucho dinero. Sí, claro. Vemos cómo una persona está guerreando para sobrevivir con 2 millones de pesos, que es el salario mínimo, y cómo estas personas, pues se le baja un poquito de su gran salario y están generando toda una polémica en redes sociales. Incluso algunos de ellos estaban diciendo que quieren provocar una marcha para que no se les quite ese descuento. Sí, señor. Tienen ahora, es decir, pasarían de recibir 52 millones de pesos a cerca de 35 millones de pesos mensuales. Es decir, Imagínese, aún queda bastante alto. Estoy mirando un documento que habla que los parlamentarios en Colombia tendrán un salario compuesto por su sueldo básico fijado en 12.455.244 pesos y que los gastos de representación son de 22.142.622 pesos. Sí, señor. Entonces, esto queda redondeado más o menos en los 35 millones de pesos, lo que van a ganar realmente los congresistas después de este descuento, que este descuento ya aplica para una prima de servicios que el valor exacto es de 16.914.540 pesos. Yo quiero ver cuando estas dos marchas se encuentren. Me refiero a la marcha que hay en contra de, bueno, a favor o en contra, independientemente de lo del aumento del salario mínimo, porque van a haber marchas, ya se ha dicho en redes sociales que van a haber marchas, van a haber manifestaciones, y ahora sumémosle las marchas porque les tocaron el bolsillo aquí. Imagínese ese encuentro tan peculiar. ¿Quién va a salir a apoyar el descuento a los congresistas que no les descuenten? Bueno, 8:31 en Colombia. Eso es interesante. Vamos a ver cómo se mueve pues el pueblo con estos temas. 8:31 en Colombia. Ayer les comentaba a ustedes, les tengo una información que involucra el tema de seguridad en estos municipios: Zipaquirá, Tocancipá, Sopó y demás. Modalidad de hurto, extorsión, está en aumento.
lastimosamente la seguridad es algo que está afectando a sobremanera. En este caso, hay un caso que se ha ya tomado en referencia. Hay denuncias. Hay personas que tienen en este momento la participación directa que han sido víctimas. Sí, señor. Por eso, hacemos contacto a esta hora de la mañana precisamente con una de las víctimas. Por motivos de seguridad, obviamente, no vamos a dar su nombre, pero sí nos va a contar directamente qué fue lo que sucedió. Ella es una profesional de la salud y en resumidas cuentas les comento. Por una llamada telefónica se fue a cumplir con un trabajo domiciliario y allí prácticamente casi la roban. Doctora, muy buenos días. Cordial saludo de parte de La Más Bacana. ¿Cómo está? Buenos días, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Doctora, ¿qué fue lo que le sucedió a usted y a las personas que usted conoce que ha dialogado con este tema para que alertemos a la población de Zipaquirá, de Tocancipá, de Sopó, de Sabana Centro? Bueno, les cuento. En resumidas cuentas, esto nos ocurrió a varias personas en el mes de diciembre del 2025, pero es una situación que se ha venido repitiendo en estos inicios de año. Resulta que hacen un contacto al número de teléfono del profesional de la salud, solicitando un servicio domiciliario, sea cual sea, en temas de salud. Citan a la persona, le hablan por WhatsApp muy normal en un contacto tradicional, le indican que pues es un servicio, uno da la tarifa, no tienen ningún inconveniente con el precio que uno da para prestar el servicio y le indican a uno, le dan a uno una ubicación. En mi caso me contactan en el municipio de Sopó para prestar un servicio en el municipio de Tocancipá, en una vereda. Me envían una dirección de Google Maps totalmente normal porque pues es una vereda, no tiene una nomenclatura. Yo voy llegando al lugar y resulta que la persona me dice, cuando llegues al lugar me dices para poder que las personas de seguridad te contacten para que te den el ingreso. Muy normal, yo le aviso a la persona, le digo, mira, voy llegando, me dice, listo, ya te llaman los de seguridad. Me contactan en ese momento otro personaje bastante agresivo verbalmente, indicándome que tengo que facilitarle toda la información que me pide, que yo ya pasé 3 anillos de seguridad, que efectivamente estoy en un área en la que no debería estar y que la persona que pidió el servicio no está siendo coherente con los protocolos de seguridad. En cierto momento ellos te dicen, nosotros somos de grupos al margen de la ley y a partir de este momento se tiene que hacer todo lo que nosotros le digamos, apague su carro. Dentro del proceso ellos le dicen a uno, por ejemplo, de qué color es su carro. Uno, en un caso dije verde, entonces me dicen, listo, usted está en un carro verde, se debe quedar en el momento dentro del carro, no se debe bajar. Adicional a eso, guárdese las llaves del carro, qué teléfonos o con quién viene, tiene computadores, qué objetos de valor trae, si usted se mueve ahí lo vamos a matar, le vamos a quemar el carro, un montón de amenazas tras de toda esta trama pues que le meten a uno. Uno alcanza, en mi caso personalmente alcancé a estar en el sitio más o menos alrededor de unos 20 minutos, pregunté en la zona si conocían al personaje que me había contactado. Me dicen, no lo conozco, no sabemos quién es. Dentro de todo el proceso es algo de verdad dramático porque verbalmente son muy agresivos, utilizan un vocabulario que realmente asusta a cualquiera. Son realmente muy convincentes. Sí. Tengo... Doctora, en el proceso que usted vivió en este lugar, exactamente dónde fue que la detuvieron. Usted me dice llamada telefónica, estaciónese, parquéese, quédese quieta. Exactamente en qué lugar fue este hecho. Esto fue en Tocancipá, en la vereda Canavita. La persona le da una dirección, es en la parte más alta de esta vereda, y básicamente por ubicación uno llega y dice, bueno, ya estoy en el lugar.
creemos que quizá en el lugar, porque no soy solamente yo la persona que ha caído en esto, sino otras personas, que efectivamente hay alguien en el sitio o hay alguna cámara que sabe que uno ya llegó, porque nunca lo interceptan a uno, o sea, nunca llega alguien como tal a acercarse al vehículo, a decirle quédese quieto, entrégueme las llaves o deme los objetos de valor, no. Pero sí están muy pendientes si uno se baja del carro, si mueve el carro, si la persona ha quitado o no ha quitado las llaves del vehículo. Doctora, ¿cuántas personas que usted pudo verificar, certificar que realmente también le sucedió esto? Bueno, al momento que tenga en conocimiento, 3 personas profesionales de la salud alcanzaron a llegar al lugar, al igual que yo, pero en el momento podría decirte que más de 7 personas profesionales de la salud de diferentes áreas han sido contactados para poder prestar el servicio, que en medio del proceso, pues en la alerta a diferentes compañeros hemos dicho no vayan a caer, pero se ha seguido contactando. Más o menos alrededor de una semana contactaron nuevamente a otra profesional bajo la misma modalidad, en el mismo punto, el mismo lugar. ¿Conoce usted que esas otras personas les hayan hurtado algo en el caso? Sí, señor, sí. Para el caso de una compañera, ella llega al sitio, va acompañada por otro profesional de la salud y desafortunadamente ella, dentro de todo el proceso bastante dramático, alcanza a transferir cierta suma de dinero, alcanzan a como hackear sus contactos y alcanzan a hacer un proceso de extorsión a través de la familia, indicándole que deben cancelar cierta suma de dinero, que a ella le pasó algo, y efectivamente alcanzan a hurtarle a ella dinero pues a través de una transferencia que ella hizo en medio del pánico. ¿Ustedes ya realizaron denuncias? ¿Han puesto esto en conocimiento de las autoridades? Sí, señor, correcto. Esto ya tiene unas denuncias a través de la Fiscalía y en las autoridades de la zona también se ha dado a conocer la situación. Es importante que las personas que están escuchando esto puedan divulgar la información también, porque no es solamente a los profesionales de la salud, o sea, servicios domiciliarios cualquiera que sea, están siendo contactados. Entonces, un mecánico, un arquitecto, profesional de la salud, del que sea, un servicio domiciliario de cualquier cosa, está siendo contactado para esto y efectivamente pues habrán logrado muchas, pues atentar obviamente con muchas más personas. Ocurre en municipios pues muy cercanos a la ciudad. Pues, doctora, difícil la situación que usted vivió. Me comentaba extra micrófonos que pues gracias pues a la compañía que usted llevaba en esa ocasión pues pudo salir avante de esa situación y bueno, no pasó a mayores, pero realmente sí es preocupante lo que se está viviendo. Doctora, en esas denuncias, ¿qué le comentó la autoridad competente? ¿Qué les dijeron a ustedes? ¿Qué han sabido hasta el momento? Pues en realidad las autoridades competentes no han dado mucha respuesta. Ha sido un tema de que se sabe que son llamadas, digamos, de extorsión y de estafa, pero no ha habido mayor relevancia en el proceso. Se tiene la denuncia en la Fiscalía, pero hasta ahí va el proceso. No ha habido como un gran llamado de atención sobre esto para alertar a la comunidad. Usted me dice, extra micrófonos, que incluso las llamadas se hacen de un número telefónico que ha sido repetitivo con las personas que usted conoce, que sí, han estado o que han sido, digamos, atacadas telefónicamente. Sí, señor.
el teléfono es el mismo, la modalidad es exactamente la misma. No sé si en este momento su merced me dirá si es conveniente poder revelar el nombre con el que la persona se contacta, porque realmente sigue contactándose con el mismo nombre y el mismo número de teléfono. Claro, pues alertemos a la audiencia. ¿Cómo se identificaron con ustedes? Este personaje se ha identificado de forma repetitiva como Francisco. Francisco. Sí, señor. El señor se hace identificar como Francisco González. Francisco González. Es la persona que solicita el servicio. Es la persona que se contacta, solicita el servicio, todo lo refiere muy normal. O sea, realmente todo el contacto se hace tan normal como es nuestro trabajo día a día en el campo de la salud, y realmente no da mayor sospecha, por lo cual pues muchas personas hemos caído. Hay compañeras que de pronto no han tomado el servicio porque quizá le queda muy lejos, pero sigue operando bajo el mismo número de teléfono y bajo la misma modalidad y el mismo nombre. Pues alertar entonces a las personas que les pidan este tipo de servicios a domicilio, quienes trabajan a domicilio, para que estén muy pendientes, verifiquen, certifiquen realmente que sí sea pues de procedencia, y ojalá que estos clientes que atienden pues sean más cercanos, sean un poco más recomendados y no cuenten con ese riesgo latente pues de estas extorsiones. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros y contar su historia aquí en el Magazine Informativo de La Más Bacana. A ustedes muchísimas gracias. Un excelente día para usted. Ahí está. ¿Cómo ven ustedes este caso de inseguridad? Simón, un tema que está afectando bastante a la población, no solamente de Zipaquirá, sino de todos los municipios. Últimamente se han identificado las llamadas, los mensajes de texto, siempre contactan a las personas: necesito un servicio, necesito, en el caso de producción, un video, necesito la grabación, necesito una fotografía o necesito una asesoría, de todas las profesiones, para que usted vaya específicamente a una ubicación donde ellos la envían. Esto le voy a comentar una historia de un conocido que le sucedió algo muy similar. Le dicen: venga, lo necesito usted para hacer este trabajo, váyase a esta dirección, le vamos a pagar tanto. Cuando usted llegue allá, la persona lo encuentra, a usted le va a pagar tanto, allá mismo se va a hacer todo. Cuando usted se dirige a este punto, usted normal, lleva sus equipos, lleva sus cosas, usted llega y resulta que en esa parte usted no tiene cobertura, no tiene señal. Usted evidentemente se queda esperando a la persona a ver si llega, usted espera 15, 20 minutos, los normales, y como no llegó la persona, usted se retira. Cuando usted se retira y vuelve a tener señal, resulta que usted en su celular tiene mensajes y llamadas, porque estas personas ya tenían su información, se contactaron con algún familiar suyo y le dijeron: tenemos capturado en este momento a tal persona, si usted no nos envía tanto, si usted no hace un pago efectivo, pues no lo vamos a soltar. Aquí tuvimos al secretario de Seguridad de Zipaquirá el año anterior y hablaba sobre esto, ¿no? Sobre esas llamadas extorsivas, sobre esas llamadas que estaban involucrando incluso desde las cárceles, mediante extorsiones, mediante pues llamadas telefónicas, mensajes intimidantes. Esto ya se está pasando de claro a oscuro. Es algo que realmente deberíamos tomar conciencia y tener muy en cuenta para que pues tomemos las medidas preventivas necesarias. Las personas que trabajan en los temas de domicilio, pues por favor, para que lo tengan presente, si van ustedes a tomar un servicio de estos, en lo posible que usted pueda primero verificar y certificar que realmente ese servicio sí lo puede tomar con tranquilidad. Sí, mejor, pero ahorita pues se está mirando este tema, cómo son las herramientas. Obviamente ya se está empezando a ver que la ciudadanía se enfrenta un poco más al hecho de que existen este tipo de delitos y que hay que denunciarlos, como lo acaba de hacer la persona con la que hablamos telefónicamente. Entonces digamos que se ha visto un poco de evolución ante la reacción de la ciudadanía, porque anteriormente las personas no denunciaban y el hecho quedaba así, netamente se realizaba el acto y ya
quedaba así, se hacía el robo o se hacía lo que fuera respecto al delito correspondiente y ya quedaba así. Hoy en día hay más herramientas, las personas ya toman la decisión de denunciar. O sea, básicamente es como lo que popularmente se dice: no se quede callado, denuncie. Sí, realmente es de valientes tomar esto como referencia para denunciar, para dejar obviamente en tela de juicio todo lo que se viene realizando también con la seguridad y la implementación de la seguridad. Hay que estar muy atentos y el llamado activo es a la ciudadanía para que sí, señor. esto. Y ahora, ¿sabe a qué tenemos que estar muy atentos también, Simeón? A los cortes de agua que nos trae Sebastián. Sebastián nos trae cortes de agua precisamente. Vayamos con esos cortes de agua porque en términos de seguridad también les traigo una información muy importante desde el municipio de Subachoque, Cundinamarca, también con un tema delicadísimo de seguridad. Claro que sí, chicos, les traigo información no tan alegre para las personas de Bogotá, Chía, Mosquera y Zipaquirá, porque se van a realizar cortes de agua el día de hoy. Este es un anuncio que se le hace a estos municipios y arrancará en Bogotá, en las localidades de Antonio Nariño, Policarpa, Sevilla, la Ciudad Bernal y Caracas, desde las 7 de la mañana hasta las 27, es decir, hasta las 20 horas, es decir, que puede estar todo el día usted sin agua. También va a estar la localidad de San Cristóbal desde las 10 de la mañana y puede ser todo el día, así que téngalo presente. También en los municipios cercanos como Chía, en el sector Yerbabuena, desde las 8 y 15 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Mosquera, entre las calles veredas y específicamente en el centro, desde las 8 y 30 hasta las 5 y 30 de la tarde. Y para Zipaquirá, en la vereda Río Frío, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Recordemos que puede ser intermitente o que usted definitivamente no sienta este corte de agua. Esto es porque se están haciendo trabajos de mantenimiento, reparación y mejora en la red de agua potable. También se hace con el objetivo de prevenir daños en las tuberías y que se mejore el servicio en su sector. A recoger agua, ¿no? Sí, a señor. Recoger agüita Téngalo presente. para que ustedes lo tengan presente. Vayamos al municipio de Subachoque, Cundinamarca. Allí la administración municipal pues informó a la opinión pública en relación con la situación registrada el día de ayer, 20 de enero, sobre el corredor vial Subachoque Puente Piedra, sector El Hato. Aquí había un tema de un cilindro abandonado. Ha salido directamente el comunicado de la opinión pública sobre este tema. Se habla que sobre las 11:10 aproximadamente del lunes 19 de enero un ciudadano informó al comando de policía de Subachoque sobre la presencia de un cilindro con letras alusivas a un grupo armado al margen de la ley, aportando una fotografía del elemento hallado. Pues de manera inmediata se activó el operativo especial de verificación y control, el informe de la situación con áreas investigativas y de inteligencia. Con el acompañamiento de unidades especializadas se realizó la inspección del elemento, descartándose la presencia de sustancia explosiva o carga activa. En consecuencia, el cilindro fue retirado bajo procedimiento correspondiente sin presentarse afectación a la integridad de la comunidad ni de las autoridades. Aquí tengo el audio precisamente de este comunicado a la opinión pública desde el municipio de Subachoque. Administración Municipal de Subachoque informamos a la opinión pública que en relación con la situación registrada en las últimas horas por la presencia de un cilindro abandonado sobre el corredor vial Subachoque Puente de Piedra en el sector El Hato, nos permitimos aclarar lo siguiente. Sobre las 11:10 de la noche aproximadamente de este lunes 19 de enero de 2026, un ciudadano nos informó al comando de policía de Subachoque sobre la presencia de un cilindro con letras alusivas a un grupo armado al margen de la ley, aportando una fotografía del elemento hallado. De manera inmediata, se activó un operativo especial de verificación y control, el cual incluyó, entre otros, el despliegue de unidades policiales en el sector, el acordonamiento preventivo de las zonas de acceso, tanto en entradas como salidas aledañas, la activación de capacidades de apoyo y el plan de defensa con unidades disponibles. También la coordinación de unidades especializadas, incluyendo personal con capacidad de verificación de antiexplosivos. Informe de articulación con áreas de investigación y inteligencia como la SIJIN, la CIPOL, el SECAR, entre otros.
Con el acompañamiento de unidades especializadas se realizó la inspección del elemento, descartándose la presencia de sustancias explosivas o de una carga activa. En consecuencia, el cilindro fue retirado bajo el procedimiento de los protocolos correspondientes sin presentarse afectación a la integridad de la comunidad ni de las autoridades. Desde las primeras horas de la mañana se encuentra en el municipio un grupo antiterrorista y la investigación ya ha sido asumida por una fiscal especializada que ya aperturó la noticia criminal. Como alcalde de Subachoque, le solicité formalmente, tanto a las autoridades departamentales como a las nacionales, redoblar la presencia institucional en el territorio, fortalecer la operatividad tanto de la policía, el ejército, la fiscalía, Migración Colombia y demás agencias de seguridad, avanzar en acciones de inteligencia e investigación que permitan esclarecer los hechos, establecer los responsables y evitar cualquier intento de intimidación en nuestro municipio. También debo aclarar que Subachoque es un territorio de paz, sin presencia de grupos organizados al margen de la ley. Sin embargo, como sucede en gran parte del país, nos preocupan estos asomos de inseguridad, nos genera zozobra esta clase de hechos que afectan la sana convivencia y la tranquilidad de esta comunidad que hoy goza de ser uno de los municipios con los mejores indicadores en materia de seguridad. Como alcalde, también quiero hacer un llamado a los subachoqueños. Primero, a mantener la tranquilidad, no reenviar ni replicar información no verificada, evitar comentarios que contribuyan a ampliar mensajes que buscan generar miedo o desinformación, reportar información que aporte a la investigación. Agradecemos la confianza y el respaldo de la comunidad y reiteramos el compromiso institucional de seguir trabajando de manera articulada por la seguridad y la sana convivencia. Pues ahí están las palabras de parte de la administración municipal de Subachoque con esta situación que se vivió lamentable de seguridad, pero que no pasó a mayores. Difícil que uno se despierte con estos contenidos donde realmente se involucra los equipos, los trabajos que viene realizando seguridad, pero que también pues alertan a la comunidad. Un cilindro que pues en beneficio no tenía artefactos explosivos, se dejó ahí y se revisó. Pues así es, afortunadamente no pasó a mayores la situación. Es bastante común ver en estas épocas de elecciones ese tipo de actos vandálicos. Sí, realmente sí. Caterín, nos vamos a otro municipio de La Sabana. En este caso hay cierres viales programados en el municipio de Pacho, Cundinamarca. Así es, Simeón, tenemos cierres viales, pero le tengo una noticia un poco más agradable para Pacho. A ver. Imagínese usted que se inaugura la Casa Social de la Mujer en Pacho, Cundinamarca, con una inversión de 1.180 millones, la cual busca fortalecer el emprendimiento y el bienestar integral de las mujeres en la región. Este espacio ofrece capacitación en artes y oficios, acompañamiento psicosocial y herramientas para generar ingresos, beneficiando a más de 250 mujeres. La casa cuenta con unidades productivas, un auditorio, un museo de la memoria y áreas de atención integral. Aquí pues tenemos los audios para que la gente conozca un poco más al respecto de esta información de esta nueva Casa Social de la Mujer en Pacho, Cundinamarca. Sí, Caterín, esta inauguración oficial ya tiene un trabajo anterior, ¿no? Esto ya lo habían venido trabajando. Ya lo habían venido trabajando últimamente, no sé si es percepción mía, pero últimamente como que todos los municipios están generando o dando a conocer las casas sociales que los representa. En este caso ya les voy a colocar el audio. ¿Qué se trabaja en la Casa de la Mujer realmente? Pues en la Casa de la Mujer básicamente se le da a las mujeres, valga la redundancia, las herramientas necesarias para darles ese espacio de productividad o visibilidad que en algunos casos las mujeres no tienen acceso. El objetivo principal es básicamente que las mujeres de bajos recursos o recursos limitados tengan herramientas que les permitan adquirir conocimientos, habilidades, experiencias y, por qué no, adquirir también ingresos a través de la creación de emprendimientos, como se ha visto, por ejemplo, en la Casa Social de la Mujer de acá de Zipaquirá, que les presentan herramientas y cursos. En algunos casos son cursos para creación de velas, de tejidos, manualidades. También tiene un área de psicología y otras herramientas que son un poco más amigables y, reitero, generan visibilidad para el género.
Qué bien, pues un trabajo interesante y muy bien hecho en el municipio de Pacho, Cundinamarca. Así es, sí señor. Entonces, pues, ¿ya tenemos el audio? ¿Me lo puede reenviar que lo tengo confundido, por favor, señora Caterine, mientras yo les doy información sobre el cierre vial que se tiene destinado? O Sebastián ya lo tiene, el cierre vial. Perfecto, vamos entonces a anunciar precisamente el cierre vial que se tiene destinado en el municipio de Pacho, Cundinamarca. Recuerden que esto es debido a los trabajos que viene realizando en el mantenimiento. Listo, perfecto, señora Caterine. Vamos entonces a pasar el audio. Estos cierres viales, atentos a estos cierres viales que están programados para el municipio de Pacho, Cundinamarca. Es decir, la vía que va Zipaquirá, Pacho, Cundinamarca. Cierres viales que están programados por los trabajos de mantenimiento que se estarán realizando en este sector. Zipaquirá, Pacho. Atentos a esto. Los trabajos se estarán realizando entre los días miércoles 21 de enero y sábado 24 de enero. Es decir, a partir de hoy habrán cierres. Cierre de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Apertura de 9 a 10 de la mañana. Cierre de 10 a 12. Apertura de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Cierre de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Apertura de 3 de la tarde a 4 de la tarde. Cierre de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Apertura de las 6 de la tarde en adelante hasta el día siguiente a las 7 de la mañana, que volverá a haber cierre. Tengan en cuenta esto, son cierres viales que estarán en la vía Pacho-Zipaquirá, 2 horas de cierre por una apertura de 1 hora. 30 minutos por cada sentido en lo que están informando directamente, para que lo tengan presente. Listo, entonces nos vamos ahora sí con el audio de comparación de lo que usted nos dice, señora Caterine, sobre la inauguración de la Casa Social de la Mujer en Pacho, Cundinamarca. Pacho, Cundinamarca, clima sabroso. ¿Ustedes han comido en naranjitas de Pacho? Sí, señor. Sí, deliciosas. Sí les gusta, ¿no? Sí, Rica, sí, la verdad sí se siente rico. Pues aquí les tengo precisamente ya el audio de este trabajo que se vino realizando directamente en Pacho, Cundinamarca. Recordemos, el vecino municipio de Pacho, Cundinamarca, que trabaja directamente también. Estamos felices en Pacho, Cundinamarca, inaugurando este nuevo Centro de Emprendimiento e Innovación, Casa Social de la Mujer. Un espacio para el liderazgo y la autonomía económica de las mujeres. Así que debemos aprovechar todas estas disciplinas que se van a poder entrecruzar acá para poder buscar nuevas herramientas de empoderamiento, liderazgo y generar ingresos. Estoy viendo las imágenes y es un lugar muy bonito. Bastante bonito, la verdad. Yo siento que últimamente ha habido, o no sé si sea solamente yo la que esté pensando en esto, pero como que hay competencia entre las casas sociales de las mujeres en los municipios, ¿no? A ver quién mejor pega más duro, sí. A ver quién queda más bonita. Bueno, ahí está muy bonito el lugar realmente. Pacho, Cundinamarca se pulió. Vamos a colocarles este video en nuestras redes sociales para que ustedes lo tengan presente y pues vean cómo quedó de hermosa la Casa Social de la Mujer. Hasta salón de belleza tiene. Sí, todo. Sala todo. de cómputo. O sea, tienen de todo. Está muy bonito de verdad. Pues enhorabuena para el municipio de Pacho, Cundinamarca. Sí, son las 9 de la mañana en punto. Finalizamos este segundo espacio. Cerramos una vez más emisión. Sí, sí. Muchísimas gracias, señora Caterine, nuestra directora de prensa, pues por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias a ustedes, Simeón, Sebastián, Diego en el máster allá corriendo, mirando a ver cómo nos enfoca, qué pecado. Lo ponemos a correr a veces, pero pues ese es el día a día de nosotros como periodistas cumpliendo nuestra labor, llevándoles a ustedes la mejor información de Cundinamarca, Zipaquirá, municipios aledaños, Colombia y, por qué no, el mundo. Muchísimas gracias, querida audiencia. Hasta una próxima emisión. Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros también. Simeón, Caterine y Diego, un placer estar con ustedes en esta mañana. Muchas gracias a todos los oyentes y seguidores que estuvieron ahí conectados. Que tengan un feliz resto de día y no se despegue porque sigue muy buena música.
En la operación máster de producción de video, Diego Cortés. Muchísimas gracias al ingeniero multimedia Diego Cortés, que está con nosotros. Hoy sí me aprieto y también me despido de ustedes. Nos encontramos el día de mañana, 7 en punto de la mañana, a través de nuestras plataformas digitales en www.lamasbacana.com y también en los 107.8 del FM. Un excelente día para todos. Radio Viva evoluciona. Y ahora es la más bacana. La más bacana. 107.8. Zipaquirá es la más bacana. Nemocon es la más bacana. Y estás en sintonía de la mejor programación. Nemocon, tierra de bacanos, de corazón. La más bacana. La más